La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. No olviden nunca que el lema de nuestro podcast es la suficiencia de las Escrituras, expresadas en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Eso es lo que nos anima cada día a compartirles este estudio bíblico, solo para animarlos en su vida cristiana al estudio sistemático, disciplinado de las Sagradas Escrituras. Esto no reemplaza a la iglesia, como ningún otro programa en Internet reemplaza a la iglesia. El estar vinculado a una iglesia es esencial para su sana eclesiología, para su sana relación con Dios. La forma que Dios ha establecido para que nos relacionemos con Él es con la convicción y la certeza de que somos su cuerpo, de que pertenecemos a su pueblo. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, en este momento, suplico que te santifiques a ti mismo, que glorifiques tu nombre, tú mismo. Ayúdanos, Señor, a extender el reino. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a que muchos seres humanos hagan tu voluntad, te obedezcan después de creerte. Ayúdanos, Padre, para que este instrumento sea una herramienta útil en tus manos y tú, oh Dios, llegues al corazón de muchos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Úsanos para tu gloria. Somos imperfectos, somos pecadores, tenemos muchas deficiencias, pero tú y tu bendita palabra, Cristo hecho carne, son suficientes. Es suficiente. La palabra es suficiente. Tú, oh Dios, Trino Uno, eres suficiente. Estas cosas te las imploramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 1 al 5. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Como es obvio, está usted frente al pasaje que le narra el histórico momento cuando se inicia el proceso de Cristo y está ahora compareciendo ante el gobernador romano de aquella época, el señor Poncio Pilato. Pilato llegó a ver muy rápidamente, con toda claridad, la diferencia entre sus fuerzas armadas, su poder político, su posición en el gobierno del imperio y los seguidores de nuestro Señor. Frente a su poder militar y a su fuero de autoridad imperial, tanto Jesús de Nazaret como sus seguidores, a la manera de ver de Poncio Pilato, eran completamente inofensivos. Pero los judíos, los sacerdotes, los escribas, en lugar de ablandarse por la declaratoria de inocencia respecto de Jesús de Nazaret, dada por Pilatos, y de considerar si no estaban echándose encima la culpa de sangre inocente, los judíos se enojaron fuertemente y en un enojo en crescendo.
Como hoy mucha gente se enoja cuando uno le presenta la alternativa del evangelio para sus vidas, para la nación, para que la vida de los seres humanos sea de una mejor calidad. Se enojan, simplemente responden con represalias y con obstáculos de toda naturaleza y hasta con agresión. El Señor lleva sus designios a un glorioso final, como siempre, aún por medio de los que siguen las invenciones de sus propios corazones. Así fue como todos los partidos políticos religiosos de la época se unieron, y esto, a todas luces, se constituía como prueba indubitable de la inocencia de Jesús, pues en verdad era el sacrificio expiatorio por nuestros pecados en el designio eterno de Dios, aunque los judíos, ciegos como estaban, por andar lejos de los profetas y de todo lo que el Señor había dicho en el Antiguo Testamento, no pudieron ver. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ahora, nuestro Señor Jesucristo se encuentra frente al rey Herodes. Herodes había oído muchas cosas de Jesús en Galilea y por pura curiosidad anhelaba verlo. El mendigo más pobre que haya pedido un milagro para el alivio de su necesidad nunca fue rechazado por el Señor Jesucristo. Pero este príncipe orgulloso, que pedía un milagro solo para satisfacer su curiosidad, fue rechazado. El Señor no le concedió nada. Herodes quería un espectáculo. Y lo que quiero decirles ahora, como la parte práctica para nosotros hoy día, es que todavía hay muchos de los mal llamados cristianos que viven en función de señales y milagros. Caminan solo motivados por lo que pueden ver, por lo que quieren oír, por lo que quieren sentir, por lo que quieren tocar. No caminan como viendo al invisible. Tienen mucho afán por ver y verdadera comezón de oír. Vienen a mi mente varios pasajes bíblicos que nos ilustrarían perfectamente esta reflexión y la naturaleza del corazón de quienes buscaban a toda costa la muerte del Señor Jesucristo. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 21. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hay cosas mayores y mejores que los milagros, que las sanidades,
que la sujeción de los espíritus. Y esa cosa grandiosa, ese asunto más grande que todo, es su salvación. Eso es lo verdaderamente importante y lo que debe ser causa de mucho gozo en su vida. El rey Herodes pudo haber visto a Cristo y sus prodigios en Galilea y no quiso. Por tanto, se dice con justicia: ahora que desea verlas, no las verá. Y esta puede ser la realidad de hoy. Muchos seres humanos que asisten a las iglesias pseudocristianas, motivados por las señales, no las recibirán. Ya está todo en el testimonio de los apóstoles. No necesitamos más y no necesitan más. Y los que acuden a las pseudoiglesias motivados únicamente por el deseo de oír lo que quieren oír, es decir, con comezón de oír, como dice la palabra, tampoco oirán la verdad, sino la mentira de los hombres que la susurran a su oído para que solo usted sea testigo de su engaño, el cual lo conducirá al infierno eterno. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos podrán opinar o juzgar que hablo de esta manera acerca de los pseudocristianos y las pseudoiglesias, porque quizás me motiva la envidia o me motiva o me inquieta la prosperidad o me inquietan muchas otras cosas que yo no tengo. Les digo con toda la verdad de mi corazón, no me interesa tener ni ser. Me interesa ser fiel, me interesa exponer la palabra de Dios como tiene que ser expuesta y me interesa ser un siervo del Señor que ministra la gracia del Señor como tiene que ser ministrada. No me motiva ninguna otra cosa. Le digo a las personas que están acudiendo a tales prácticas que examinen su fe, que se pongan al lado de la Escritura, se sumerjan en ella y le pidan a Dios con sinceridad, con humildad, con humillación, que les muestre la verdad que ha prometido el Espíritu Santo en cada creyente. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y si usted es de los escogidos del Señor, usted llegará a esa verdad. Usted llegará a esa luz. Usted encontrará las respuestas auténticas en la palabra del Señor. Usted camina cavilando y dudando y sin saber dónde poner su mirada, su pensamiento, su corazón, si en la verdad del Evangelio como tiene que ser expuesta o en los espíritus engañadores, en lo que usted está tratando de escuchar sin darse cuenta que son doctrinas de demonios. Pues retorne esa duda hacia nosotros. ¿Qué tal que nosotros sí le estemos diciendo la verdad? Lo que yo le pido y a lo que yo lo exhorto es a que usted busque en la palabra, inquiera con sinceridad en la palabra, vuélvase docto en la palabra, estúdiela y usted llegará a conclusiones verdaderas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Llevo más de 33 años en la ciudad de Villavicencio. Y claro, ahora no hay una oposición tan recia como la que tuve en los primeros años. Pero ha sido difícil introducir aquí un foco doctrinal bíblico correcto. No ha sido muy fácil. Ha sido una verdadera batalla. Y gracias a Dios que me puso aquí para que yo abriera la puerta a esta renovación y a esta reforma tan necesaria en el mundo cristiano. Necesitamos volver a la doctrina bíblica. Necesitamos poner nuestra esperanza y nuestra confianza solo en la Escritura, solo en el testimonio de los profetas, Antiguo Testamento, y en el testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Tanto el testimonio de los profetas en el Antiguo Testamento como el testimonio de los apóstoles en el Nuevo apuntan a una sola persona, a la roca, a lo que es el cimiento angular de todo esto que estamos construyendo en la vida espiritual,
es Jesucristo. El rey Herodes, volviendo a nuestro texto de estudio en Lucas, mandó a Cristo de vuelta a Pilato. Las amistades de los hombres impíos se forman a menudo de la unión en la maldad. Es triste oír el testimonio de las Escrituras que dice que Pilato y Herodes se amistaron, se reconciliaron a raíz de este acto de prevaricato que los dos estaban cometiendo. En poco estaban de acuerdo Pilatos y Herodes, salvo en la enemistad contra Dios y el desprecio por Cristo. Por otro lado, es bueno recordar que los malvados se apoyan y aprueban mutuamente. Ellos quieren que otros recorran sus caminos, que asistan a sus reuniones para gestar el mal y que se sienten en sus sillas para departir juntos. Les exhorto muy amorosamente a volver sobre el texto del Salmo 1 y meditar en lo que Dios nos dice en el Salmo, en el cual, entre otras cosas, nos define gráficamente y puntualmente quién es un creyente y quién no lo es. Porque es importante que aprendamos a discernir quién es verdaderamente un cristiano y quién no lo es. Porque hoy hay una marea de confusión con olas de 100 metros de altas. Verdaderos tsunamis. Y debemos aprender a discernir quién es quién. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 13 al 25. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Ya ustedes se dieron cuenta que estamos frente al pasaje que nos narra la triste situación cuando Barrabás es preferido a Cristo, cuando Barrabás es escogido para perdón judicial y Cristo es entregado a la condena de la pena capital en la crucifixión. El temor al hombre mete a muchos en la trampa de hacer algo injusto, aún contra su conciencia y su voluntad. Y por mi experiencia pastoral y mi experiencia personal, les digo que no tenemos que referir este temor a los hombres solo para cosas grandes como un juicio, una sentencia, una decisión gubernamental. No, estamos hablando de cosas pequeñas también en nuestra vida. Muchas veces nosotros preferimos pecar para no ofender a. Preferimos omitir para no ofender a. Permitimos andar en nuestros caminos para no ofender a. El temor al hombre mete a muchos en la trampa de hacer algo injusto, y todo lo injusto es pecado, aún contra su conciencia y su voluntad. Yo quise, pero es que, para no meterse en problemas o para no perder posición o privilegios, eso es todo lo que ocurre. Eso es todo lo que tenemos en mente cuando decidimos por temor a tocar ciertas personas o ciertos seres humanos. Lo que estamos en realidad temiendo es que perdamos beneficios para nosotros.
Pilato declara inocente a Jesús y tiene la intención de dejarlo libre, pero para complacer al pueblo judío lo castiga como a malhechor. Si no halló falta en Cristo Jesús, ¿por qué castigarlo? Pilato se rindió a la larga y no tuvo el valor de ir contra una corriente tan fuerte. La política, mis queridos seguidores, pone en extremos muy delgados y difíciles a quienes están involucrados en ella. Más vale para el político impío su interés personal, su posición, su influencia, que el bien común. La integridad no le importa, tampoco la rectitud, en determinados momentos cuando tiene que tomar decisiones. Muy conveniente que la moral ya no sea un absoluto, sino algo relativo. Muy conveniente para poder ejercer una política de éxito hoy en día. Pilato dejó a Jesús librado a la voluntad de ellos para ser crucificado. Prefirió el prevaricato antes que la justicia. Y eso es muy normal entre los seres humanos que gobiernan y retienen una cuota de poder considerable. Es bueno que comencemos a pensar en estas cosas, pero es bueno que pensemos que el cristianismo tiene la alternativa, tiene la salida. El evangelio tiene la solución a los problemas de corrupción en el gobierno, en la política, en el comercio, en los negocios, en la familia, en las relaciones, etcétera, etcétera. En todos los aspectos de la vida. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 26 al 31. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En el texto que acabamos de leer hay una cosa sobresaliente y que debemos mirarla con profundidad. Hay aquí un mensaje implícito acerca de la destrucción de Jerusalén que no podemos pasar por alto. Esa es la parte importante de este pasaje. Aquí tenemos al bendito Jesucristo, el Cordero de Dios, llevado al matadero, al sacrificio, de la manera más injusta y cruel que podamos imaginar. Aunque muchos le reprocharon e insultaron, algunos lo compadecieron cuando iba camino del Calvario. Pero la muerte de Cristo fue su victoria y su triunfo sobre todos sus enemigos. Fue nuestra liberación, la compra de la vida eterna para nosotros. Y esto, mis queridos oyentes, mis queridos seguidores, es lo que tenemos que creer, lo que debemos creer. Debemos creerle a Dios que Él solucionó el problema de nuestra culpa, de nuestro pecado, de nuestra caída, de nuestra tendencia al mal. Él lo pagó. Él extendió la mano de reconciliación poniendo en la cuota del costo de todo lo que esto necesitaba pagar. Por tanto, no lloremos por Cristo como lo hacían las mujeres en la vía dolorosa, sino por nuestros propios pecados y los pecados de nuestros hijos que causaron su muerte. Y lloremos por temor a las miserias que nos acarrearemos si tomamos su amor a la ligera y rechazamos su gracia. Eso sí es motivo de lloro. Las mujeres en el camino de la vida dolorosa que se compadecían de él y lloraban por él, él les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque después de ellos y su generación siguiente vendría la destrucción de Jerusalén. Si Dios dejó a su amado único hijo, al unigénito, librado a sufrimientos como estos y a humillaciones de esta naturaleza, a vejámenes de tal aberración, porque era sacrificio por el pecado,
Pregúntese, ¿qué hará con los pecadores mismos que se hicieron árbol seco, generación corrupta y mala y buena para nada? Los amargos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo deben hacernos estar sobrecogidos ante la justicia de Dios. Qué lástima que la mayoría de los seres humanos no consideren estas cosas, no reflexionen en esto y no experimenten el temor a Dios. Los mejores creyentes comparados con Cristo, los mejores hombres de conducta intachable comparados con Cristo, son árboles secos. Si Él sufrió los vejámenes que sufrió en su juicio, en los azotes, en las burlas, en los desprecios, en el camino a la vida, en el camino al Calvario, en la crucifixión, ¿por qué los impíos, por qué los incrédulos, por qué los que desprecian esta oferta de amor tendrían la expectativa de no sufrir? ¿Por qué no se detendrán a pensar que tienen una cuenta por saldar? ¿Por qué no meditarán en estas cosas? ¿Qué será el fin de sus días? ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Qué los espera? ¿Cómo será entonces la condenación de los pecadores? ¿Qué justa será esa condenación? Porque es que, mis queridos oyentes, hay dos maneras de arreglar las paces con Dios, de aceptar su reconciliación. Lo que Él propone, no lo que nosotros proponemos. Él propone con buena voluntad para con nosotros una reconciliación que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de solucionar este asunto. O lo paga Cristo en el Calvario, se lo he dicho 1000 veces y se lo vuelvo a repetir, y tú crees en eso. O lo pagas tú en el infierno, aunque no lo creas. Hasta los sufrimientos de Cristo predican terror a los transgresores obstinados, a los que no quieren creer, a los que se propusieron no creer, a los que no quieren creer, solo por no perder lo que ellos creen que son sus placeres, sus beneficios, sus privilegios, sus oportunidades. Todo falacia, todo vanidad, todo se acaba, todo sin valor. Pero los humanos en su insensatez le dan un valor que nada puede garantizar que lo tiene. Nada. Evangelio de San Lucas, capítulo 26, versículos 32 al 43. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Llegamos entonces a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La injusticia más justa, porque de esta injusticia saldría el perdón de los pecados de todo aquel que cree. Satisfaría la justicia de Dios, aplacaría la ira de Dios, que por naturaleza tiene que cobrar el pecado. Tan pronto como Cristo fue clavado en la cruz,
oró por los que lo crucificaron. Ese es el cristianismo puro. Él murió para comprarnos y conseguirnos la gran cosa que es el perdón de los pecados. Por esto oró Jesús. Él fue crucificado entre dos ladrones. En ellos se muestran los diferentes efectos que la cruz de Cristo tiene sobre los hijos de los hombres por la predicación del Evangelio. Un malhechor se endureció hasta el fin. Porque, mi querido oyente, mi querido seguidor, ninguna aflicción cambiará de por sí un corazón endurecido. Ninguna aflicción, como tampoco ninguna dicha. El otro ladrón se ablandó al fin. Fue sacado como un tizón de la hoguera y fue hecho monumento a la misericordia divina. Esto no estimula a nadie, escúcheme bien, esto no estimula a nadie para postergar el arrepentimiento hasta el lecho de la muerte o esperar hallar entonces misericordia. Especialmente los jóvenes dicen, yo estoy muy joven para esas cosas, esperemos que llegue a cierta edad y entonces lo pensamos. Cuidado. Cierto es que el arrepentimiento verdadero nunca es demasiado tarde, pero es tan cierto que el arrepentimiento tardío rara vez es verdadero. Nadie puede estar seguro de tener tiempo para arrepentirse en el momento de la muerte, pero nadie puede tener la seguridad de tener las ventajas que tuvo este ladrón penitente. Veremos que este caso es único si observamos los efectos nada comunes de la gracia de Dios en este hombre. Número 1. Él reprochó al otro por reírse de Cristo. Comenzó a estorbar el pecado. Segundo, él reconoció y confesó que Jesús de Nazaret era Dios. Él dijo, ¿no le temes a Dios estando con él en la misma condenación? Tercero, reconoció que ellos dos merecían lo que les estaba pasando, pero manifestó su convicción de que en cuanto a Jesús de Nazaret, lo que le hacían era completamente injusto, pues era inocente. Creyó que Jesús sufría injustamente, que no tenía culpa alguna. Cuarto, ahora observe su fe en esta oración. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Reconoció con certeza y convicción que Jesús de Nazaret, el inocente que estaba allí crucificado y que era Dios, que era el Mesías, le podría dar vida eterna. Cristo estaba sumido en lo hondo de la desgracia, sufriendo como un engañador sin ser librado por su Padre Celestial. El ladrón hizo esta profesión antes que mostrara los prodigios que dieron honra a los sufrimientos de Cristo y asombraron al centurión. El temblor de tierra, los terremotos, la oscuridad prolongada, etcétera, etcétera. El ladrón creyó en una vida venidera y deseó ser feliz en esa vida. No como el otro ladrón que solo quería ser salvado de la cruz porque estaba dichoso y feliz en esta vida. Observemos la humildad de este hombre. En esta oración se puede ver cómo estaba humillado. Todo lo que pide es, Señor, acuérdate de mí, dejando enteramente en manos de Jesús el cómo recordarlo. Así fue humillado en el arrepentimiento verdadero y dio todos los frutos de ese arrepentimiento que permitieron sus circunstancias, claro está. Él vio a Cristo en la cruz, mostrando a Cristo en el trono, en la victoria, como redentor, como rey, como el que tenía el poder para llevarlo al paraíso. Aunque estaba en la lucha y agonía más grandes, aún así, este Jesús de Nazaret tuvo piedad de un pobre penitente, y el penitente, a pesar de la desgraciada circunstancia que vivía con Jesús de Nazaret, no dudó que estaba en compañía del verdadero Mesías, el Hijo unigénito del Padre, de Dios Padre. Por este acto de gracia tenemos que comprender que Jesucristo murió para abrir el cielo a todos los creyentes, penitentes y obedientes. Es un solo caso en la Escritura. Debe enseñarnos a no desesperar de nada y que nadie debiera desesperar. Pero para que no se cometa abuso, se pone en contraste con el estado espantoso del otro ladrón que se endureció en la incredulidad, aunque tenía tan cerca al Salvador crucificado. Debemos estar seguros, debemos estar absolutamente convencidos de que en general
los hombres mueren como viven. Escuchen bien, los hombres mueren como viven. Si viven incrédulos, mueren como incrédulos. Si viven en paz, mueren en paz. Tenga en cuenta esto. Este es un tema que deberíamos reflexionar con profundidad. Yo aquí le estoy dando el ánimo, estoy prendiendo la llama para que usted investigue, para que usted vuelva a leer, para que usted estudie con responsabilidad todas estas cosas y sea edificado grandemente con crecimiento en la fe y en el conocimiento. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 49. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Aquí tenemos la descripción puntual para nosotros que estamos tan lejos derecho acerca de los detalles de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, magnificada, como dije antes o lo sugerí, por los prodigios que la acompañaron. Y también en este pasaje contemplamos la muerte de Cristo explicada por las palabras con que expiró su alma. Estaba dispuesto a ofrendarse. Eso fue un asunto voluntario. Hay mucho amor en eso. Pregúntese, explíquese, ¿por qué tenía que morir Jesucristo? ¿Por qué murió en la forma como murió? Procuremos glorificar a Dios por el arrepentimiento verdadero y la conversión verdadera, como el ladrón. ¿Cómo mostramos eso? ¿Cómo nos damos cuenta si nuestro arrepentimiento y nuestra conversión han sido verdaderos? Protestando contra los que crucificaron al Salvador, como el ladrón que fue salvo. También lo podemos averiguar por una vida santa, justa y sobria, y empleando nuestros talentos al servicio de aquel que murió y resucitó por nosotros. Hay tanto talento en los seres humanos, hay tanto talento en los colombianos, y la mayoría de esos talentos ignoran dónde colocarlos mejor o simplemente no quieren rendirle tributo a aquel que les dio todo eso. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El entierro de Cristo. Queridos seguidores, todo esto es histórico. Esto está en los anales del Imperio Romano y del pueblo judío. Hay historiadores muy antiguos como Josefo que hablan de todos estos acontecimientos, pero el Espíritu Santo los puso aquí para nosotros. Jesucristo murió verdaderamente en la cruz. Jesucristo fue puesto en un sepulcro. Jesucristo resucitó. Respecto del entierro de Cristo, aunque no se jacten de una profesión de fe externa, hay muchos que, como José de Arimatea, cuando se presenta la ocasión, están más dispuestos a efectuar un servicio verdadero que los que todos los días pregonan: yo soy creyente.
yo soy discípulo. Mucho más que otros que hacen mucho ruido, estos discípulos anónimos siempre son la solución en los momentos críticos. Cristo fue sepultado con prisa porque se acercaba el día de reposo. Llorar no debe estorbar el sembrar. Aunque estaban llorando la muerte de su Señor, aún así debían prepararse para mantener santo el día de reposo. Cuando se acerca el día de reposo, debe haber preparativos. Nuestros asuntos mundanos deben ser ordenados en forma tal que no nos impidan hacer la obra del día de reposo. Esto es importantísimo, que nada nos impida hacer la obra del día de reposo. Y nuestros afectos santos deben ser tan estimulados que nos guíen a cumplir con este mandato, con este mandamiento. Cualquiera sea la obra que emprendamos o como sean afectados nuestros corazones, no fallemos en prepararnos para el santo día de reposo y mantengámoslo santo. Y para eso es la preparación, porque es el día del Señor. Y en esto sí que fallamos. Esto sí que es un asunto del diario vivir. Aún cristianos aparentemente muy consagrados disponen del día del Señor con una facilidad pasmosa. Es una violación contra el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Pero nos ufanamos de que amamos a Dios. Nos ufanamos de que somos salvos. Nos ufanamos de que somos creyentes. Pero en el momento en que somos convocados por el Señor para que nos preparemos durante la semana y especialmente el día sábado para guardar el domingo, eso escapa de nuestras mentes y de nuestros corazones, y con una facilidad pasmosa negociamos el día del Señor. Lo cambiamos por cualquier otra cosa, con miles de pretextos, porque en verdad, mis queridos seguidores, no debería haber pretexto para guardar el día del Señor y recordar el Evangelio, recordar el sacrificio de Cristo, recordar que hemos sido creados, que hay un Creador, que hay un Redentor, que hay un Salvador, que hay un Dios amoroso que nos tiende su mano, y que llenos de gratitud debemos reunirnos, juntarnos en un solo corazón, en un solo cuerpo, en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo espíritu, para adorar juntos. Que Dios los bendiga ricamente y me alegra mucho poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Nos encontraremos, Dios mediante, en el próximo estudio. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.